Oremos, pidámosle a papá que Él nos hable en este hermoso mediodía. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor. Gracias por el esfuerzo de Ministerios Redime, Señor. Gracias porque los has traído para bendecirnos, para equiparnos, Señor. Y permite, Padre, que tu palabra siga siendo instrucción para nuestra vida. En el nombre maravilloso de Jesús pedimos a tu Santo Espíritu que nos guíe y que nos dirija. Amén y amén, Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 4. Primero de Samuel, capítulo 4. Si gusta, sígame en la lectura en voz alta, o si no, pues nada más con su vista, o ahí en las pantallas. Primero de Samuel 4, verso 1 en adelante. Lea conmigo. La palabra de Samuel llegó a todo el pueblo de Israel. En aquellos días los israelitas salieron a enfrentarse con los filisteos y acamparon cerca de Benecer. Los filisteos que habían acampado en Afec desplegaron sus tropas para atacar a los israelitas. Se entabló la batalla y los filisteos derrotaron a los israelitas, matando en el campo a unos 4,000 de ellos. Cuando el ejército regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Traigamos el arca del pacto del Señor que está en Silo, para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. Así que enviaron un destacamento a Silo para sacar de allá el arca del pacto del Señor Todopoderoso, que reina entre los querubines. Los dos hijos de Elí, Ofni y Fineés, estaban a cargo del arca del pacto de Dios. Verso 5. Cuando ésta llegó al campamento, los israelitas empezaron a gritar de tal manera que la tierra temblaba. Los filisteos oyeron el griterío y preguntaron: ¿a qué viene tanto alboroto en el campamento hebreo? Y al oír que el arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos se acobardaron y dijeron: Dios ha entrado en el campamento. Ay de nosotros, ¿quién nos va a librar de las manos de dioses tan poderosos que en el desierto hirieron a los egipcios con toda clase de plagas? Verso 9. Ánimo, filisteos, si no quieren llegar a ser esclavos de los hebreos, tal como ellos lo han sido de nosotros, ármense de valor y luchen como hombres. Entonces los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en desbandada. La matanza fue terrible, pues de los israelitas cayeron 30,000 soldados de infantería. Además fue capturada el arca de Dios y murieron Ofni y Fineés, los dos hijos de Elí. Verso 12. Un soldado que pertenecía a la tribu de Benjamín salió corriendo del frente de batalla y ese mismo día llegó a Silo con la ropa hecha pedazos y la cabeza cubierta de polvo. Y ahí se encontraba Elí sentado en su silla y vigilando el camino, pues su corazón le temblaba solo de pensar en el arca de Dios. Cuando el soldado entró en el pueblo y contó lo que había sucedido, todos se pusieron a gritar. Verso 14. ¿A qué viene tanto alboroto?, preguntó Elí al oír el griterío. El hombre corrió para darle la noticia. Elí ya tenía 98 años y sus ojos ni se movían, de modo que no podía ver. Vengo del frente de batalla, le dijo Elí. Huí de las filas hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío?, preguntó Elí. Los israelitas han huido ante los filisteos, respondió el mensajero. El ejército ha sufrido una derrota terrible. Además, tus dos hijos, Ofni y Fineés, han muerto y el arca de Dios ha sido capturada. Verso 18. Solamente de oír mencionar el arca de Dios, Elí se fue de espaldas, cayéndose de la silla junto a la puerta. Como era viejo y pesaba mucho, se rompió la nuca y murió. Durante 40 años había dirigido al pueblo de Israel. Esto es palabra de Dios, y los siervos de Dios dicen amén. Puede sentarse, por favor, en este momento. El pueblo de Israel es un pueblo hasta hoy en día acostumbrado a las guerras constantes. Aparte de todas las guerras que encontramos en el libro de Reyes, en Números, los libros de Samuel, también, por ejemplo, el historiador Josefo Flavio habla de un sinfín de guerras, de matanzas que el pueblo de Israel tuvo. A veces conquistaban, a veces los conquistaban.
Y hasta el día de hoy, el país de Israel todavía tiene guerras, constantemente están siendo asediados por sus enemigos, pero obviamente la mano de Dios está a favor de ellos. En Israel pude ver estudiantes que por un brazo tienen la mochila llena de útiles escolares y en el otro tienen la AK-47. Allá en Israel tienen esta enseñanza: todo el pueblo es el ejército y el ejército es todo el pueblo. Allá todo joven que ya puede usar un arma está armado, porque ellos siempre están a la expectativa. Y el pueblo de Israel desde la antigüedad ha tenido muchas guerras. Y si nosotros nos ponemos a pensar por qué tanta guerra en el pueblo de Israel, si usted ha leído la Biblia, dice, para variar, dice: y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo y Dios lo entregó a sus enemigos, y por esa causa venía la guerra. Hoy quiero hablarles acerca de que Dios no pierde nada. ¿Pueden decir conmigo? Dios no pierde nada. ¿Cuánto pierde Dios? ¿Cuántas guerras hubieron? ¿Cuántas veces hubo matanzas en el pueblo? ¿Cuántas veces el pueblo de Dios salió huyendo, se desparpajaron? Incluso antes de 1948 el pueblo judío estaba dispersado por todo el mundo, pero Dios los volvió a reunir, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Alguien le cree a ese Dios que para Él no hay nada imposible? Dios en 1948, el 14 de mayo, para ser exacto, volvió a unir a todo su pueblo, a los judíos, y se volvió a constituir como una nación, el pueblo de Israel. Ahora, otra vez, diga conmigo: Dios no pierde nada. Cuando el arca del pacto fue traído al campamento del pueblo de Dios, de donde estaba el ejército, los soldados gritaron de tal manera que la tierra tembló. Y los filisteos sabían de ese Dios de poder. Y los filisteos tuvieron miedo y dijeron: ¿quién nos va a librar ahora de la mano de ese Dios todopoderoso? Hemos sabido lo que hizo al pueblo de Egipto, seguramente somos hombres muertos. Pero uno de ellos dijo: no se preocupen, peleen como hombres. Como que ellos sintieron que esa vez iban a ganar. Y sabe, ganaron. El ejército israelí en el primer combate pierde 4,000 hombres, y en el segundo fue desastroso. 30,000 soldados perdieron la vida en el campo de batalla, y por si fuera poco, los filisteos tomaron el arca y se la llevaron a su tierra. Cuando un soldado que escapó de la batalla avisó, toda la gente lloró, gritó. ¿Sabe qué significaba? Que el enemigo iba a venir a matar mujeres, a violarlas, antes de matarlas por supuesto, a matar niños, a matar hombres, y los que vivieran a llevarlos como esclavos. Implicaba dejar la casa, dejar el automóvil, dejar todo y salir corriendo, o ya sea ser muerto, una de esas dos cosas. Y si vivían, los vendían como esclavos. Entonces todo el pueblo gritó, y Elí, que ya era viejo, y dice la Biblia, dígalo conmigo, era viejo y pesado. Oiga, tenía 98 años. Hoy estamos hablando con siervos porque hay pastores y líderes aquí. ¿Cómo era Elí? Viejo y pesado. Tenía 98 años. Nosotros estamos jóvenes todavía. ¿Y cómo era? Viejo y pesado. ¿Sabe qué es lo sorprendente? Que hay siervos que están jóvenes y son pesados. No quieren ir a predicar la palabra de Dios, todo lo quieren cómodo, todo lo quieren en su boca, y no entran a la guerra como ya nos enseñaban en estos días. Todo guerra, gloria a Dios. Dios, qué bonito, todo guerra, vamos a guerrear, vamos a orar. Y con Dios no hay que ser como los musulmanes que 5 veces al día. No, con Dios, con que tú le clames con todo tu corazón. El Salmo 145, 18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. No dice cuántas veces lo vas a hacer en el día, pero sí dice que lo hagas con todo tu corazón para tocar el trono de su gracia. El pueblo de Dios gritó, gimió. La nuera de Elí, esa hora del susto, hasta parió su hijo. Y dijo: la gloria de Israel ha sido traspasada. Y las mujeres lloraban y gritaban y decían: ¿cómo es posible que se ha ido el arca de Dios? Tanto fue el susto que el sacerdote Elí cayó, se desnucó y se murió.
Ahora les hago una pregunta, ¿perdió Dios algo? Diga lo que dice ahí. Dios no pierde nada. Jehová nuestro Dios es un Dios vivo, varón de guerra, gloria al Señor. El rey David decía, Jehová es varón que cabalga sobre las nubes. Como el rey David era hombre de guerra, tenía a Dios también como varón de guerra. ¿Qué perdió Dios? Nada. ¿Sabe qué le quiero decir con esto? Hoy estamos en el Nuevo Testamento. Hay algunos que son siervos, y con todo respeto se los voy a decir, y se jactan en un orgullo religioso de decir, yo nunca le he fallado a Dios. Sí, el problema es que nunca supuestamente le has fallado a Dios, pero no se ve la gloria de Dios en tu ministerio. Ese es el problema. No sé si me explico. Algunos se dicen, ay, ese pastor, ese apóstol es pecador, no se junten con él. Y muchos que deben ser santos religiosamente hablando, no se ve la gloria de Dios ni en su vida ni en su ministerio. Así de fácil. ¿Qué pierde Dios? Nada. Porque cuando el arca llegó a tierra de los filisteos que pensaron que era cualquier cosa, el arca del pacto, y lo meten al templo del dios Dagón, y al otro día Dagón está derrumbado delante de la presencia de Dios. Dicen, ¿será casualidad? Vuelven a meter el arca y ponen ahí el dios Dagón. Era un troncote horrible, feo, con cabeza y manos, unos brazotes así bien como fisicoculturista, ¿verdad? Al otro día, cuando abren el templo, solamente el tronco quedó de ídolo. El Señor lo había decapitado y le había cortado ambos brazos, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y el arca del pacto, donde fuera, ahí iba la presencia de Dios, y Dios no pierde nada. Los que perdemos somos nosotros. Los que pierden son las personas que no le han conocido a Él. Y no quiero entrar mucho en la historia, pero si usted revisa la historia, ¿a dónde lo llevaron? Llévenlo a Gad, llévenlo a Ascalón, llévenlo. Y empezaron a mencionar un montón de lugares, y nadie quería tener el arca de Dios, porque los había herido con tumores, desde el más chico hasta el más grande. Hasta la bebé de 3 años tenía un gran, bueno, allá entonces le decimos huehuecho, un gran tumor acá, el papá otro por acá, y todos llenos de bolas, porque la presencia de Dios los había castigado. Pregunto, ¿perdió Dios algo? Y por 20 años, el arca del pacto estuvo en la tierra de los filisteos. Israel lloraba por el arca del pacto, porque significaba y simbolizaba la presencia de Dios en medio de ellos. ¿Sabe? Ministerios Torre Fuerte no cambia la presencia de Dios por nada. Hemos decidido que este auditorio lo vamos a dejar más bonito. Tenemos lo mejor en cámaras, en luces, en equipo, en todo. Pero yo le digo a mi equipo, no nos confiemos de esto. Para mí lo que pesa en Ministerios Torre Fuerte es la presencia de Dios, porque sin la presencia de Dios no somos nada. Pero con la presencia de Dios, aunque estemos abajo de una galera, ahí la presencia del Señor se va a manifestar. Repita conmigo, Dios no pierde nada. Y ahora repita conmigo, y escucha este principio que quiero darle. Repita conmigo, cuando Dios no encuentra la persona indicada, ¿qué pasa? ¿Habrá un problema para Dios en cuanto al tiempo? Esta frase se las voy a regalar. Cuando Dios no encuentra a la persona indicada, Él prefiere posponer la obra. Pasaron 20 años para que el arca volviera a regresar a tierra israelí. Y para entonces el profeta Samuel ya era un adulto. ¿Qué profeta de Dios? De Dan hasta Berseba, todo el mundo sabía que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y sorpréndase de otra. Cuando el arca de Dios regresa, hay un hombre conforme al corazón de Dios, que lo recibe con cánticos y con danza. Y ese hombre se llama el rey David.
¿Se ha preguntado usted por qué no fue Saúl? ¿Por qué Dios tuvo que, mire, el profeta Samuel unge a dos de los reyes más famosos de Israel, a Saúl y a David? ¿Y por qué no fue Saúl el que recibió el arca? ¿Y por qué no fue Saúl el que trajo el arca? Porque Dios no encontró un corazón conforme al de él en el rey Saúl, pero sí encontró en el rey David un hombre conforme al corazón de Jehová. Por eso le decía hace rato, y por favor usted que lee mucho la Biblia, haga una lista cuántos pecados cometió Saúl, y haga otra lista cuántos pecados cometió el rey David, y se llevan de calle a Saúl. David cometió más pecados que el rey Saúl. ¿Y por qué la gloria y la presencia de Dios no reposaba sobre Saúl, pero sí sobre David? Porque a pesar de todos sus errores, sus defectos, sus pecados, como usted quiera llamarle, era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque él conocía la intimidad con el Señor. El rey David escribió: Señor, porque tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me haces comprender sabiduría. Nunca mira usted a Saúl arrodillado, humillado delante de Dios, pero a David sí. ¿Por qué Dios tuvo que esperar 20 años que madurara Samuel? ¿Y por qué Dios tuvo que dejar que pasara la vida de Saúl para que entonces usara al rey David? ¿Será que para Dios es problema el tiempo? Para nada. ¿Qué pierde Dios? Y cuando Dios no encuentra a la persona indicada, Él prefiere, oiga, va a llevar más tiempo. Hoy en día Dios está buscando hombres y mujeres que atraigan la presencia y la gloria de Dios al estado de Chiapas. Porque Chiapas es tierra de avivamiento, Chiapas es tierra donde fluye leche y miel, porque de acá se tiene que ir a todo México y a todas las naciones el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero con poder. Hace rato me comprometí a Afganistán, ¿verdad? Ahí lo apunta. Pakistán, gloria a Dios, ya me comprometí. Dios sabe los tiempos. ¿Usted cree que a mí me da miedo morir por Cristo? Para nada. Es más, no sean miedosos, siervos. Usted no se va a morir cuando el diablo quiera, solamente cuando Dios diga. Y si usted no ha cumplido todavía el propósito de Dios, no tiene derecho a morirse. Hasta chavos dicen: ya me quiero morir porque no me compran el iPhone 8. Aragán, todavía hay mucho que hacer en esta tierra a favor del reino del Señor. Cuando Dios no encuentra a la persona indicada, Él prefiere posponer la obra. ¿Usted cree que Dios necesita de usted? ¿Quién le vendió la idea que Dios necesita de usted? ¿Quién en qué momento le dijo que Dios necesita de usted? Tenemos hoy en día muchos predicadores que solamente halagan el oído de la congregación, pero no le dicen que están mal y que Dios está enojado con ellos porque no le quieren servir. Dios no necesita ni de usted ni de mí. En mi primera experiencia misionera, Dios me permitió fundar en 1995 la primera iglesia en un pueblo muy conflictivo hasta la fecha. Allá se te dicen que te van a matar, te matan, y a veces ni te dicen, solo te matan. Aquí hay gente de ahí, saben que lo que estoy diciendo es cierto. Tenemos una iglesia todavía en ese lugar. Tenía 23 años, como 20 kilos menos. Tomé a mi esposa, Suni tenía meses todavía, y nos fuimos allá a predicar. Dios hizo algo en un tiempo récord. En 3 meses nos dio un templo bonito de material, de cero. Y en 6 meses el lugar estaba abarrotado, estaba lleno. Pero en una de esas, antes de entrar al templo había un cerco ahí de madera, y alguien me escribió como que compraron pintura negra y con brocha me pusieron ahí: pastorcito, si no te vas en 8 días te matamos. Y alguien me dijo, y yo fui a ver y dije: no, pues sí es cierto que pusieron esto. Usted no puede obligar a otra persona a tener la fe de usted, ¿sí me explico? El que tenga fe, téngala para sí mismo. Y
y en ese tenor yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué, mami? Pues si te da miedo, vete a Tuxtla, ahí te alcanzo, si vivo, si salgo de esta. Y gloria a Dios por la vida de mi esposa, siempre ha sido valiente. Me dijo, como le dijo Eliseo a Elías, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Dijo, ajúa, gloria a Dios. Y luego llegó un tipo simpatizante del evangelio, así medio tomado, dice, hermano, le digo yo, ni a primos llegamos, compa. Dice, es que le vine a avisar que allá le pusieron un anónimo con una amenaza. Le digo, ya lo sé, ya mandé gente que vaya a borrarlo. Dice, pero no se preocupe usted, yo en mi casa tengo mucho tipo de armas para defenderlo, me dijo. Y yo dije, ¿y qué tal si no este mismo es uno de los que se andan confabulando contra mí? Y le digo, mira, impío, le dije, ya estaba yo medio molesto. Le digo, a mí me pueden matar, pero al evangelio no lo pueden matar. Creo que no entendieron. O sea, ¿usted qué piensa que si usted lo matan se acabó la iglesia? Entonces, ¿por qué no dice amén? O sea, ¿usted piensa que si usted no va a predicar, nadie más lo va a hacer? ¿Usted cree que Dios necesita de usted? ¿O que por su linda cara lo llamó porque tiene dinero? Algunos pagan por ser pastores y ni a diáconos llegan. Invierten, hacen templos de lujo y no se convierte ni su abuelita. Voy a hacer de cuenta que no ha pasado nada. Si nos matan a nosotros, al evangelio no lo pueden matar. Y yo le dije a esta persona, mira, a mí me podrán matar, pero el evangelio no lo mata. Y si me matan a mí, Dios va a levantar 100 predicadores mejores que yo todavía. Y empezaron a correr los 8 días. Obviamente mi esposa y yo orando, pero sin miedo. Segundo día, tercero día, sexto día, séptimo día, octavo día llegó. ¿Qué cree que pasó? No me mataron. Y aquí estoy para la honra y la gloria del Señor. Y así muchas veces cuando el diablo nos amenaza y nos dice cosas, yo confío en lo que el apóstol Pablo dijo. Estoy persuadido de esto, que el que empezó la buena obra en nosotros, la terminará, la perfeccionará hasta el día de la venida del Señor. No te mueres mientras tú no cumplas el propósito de Dios. Otra vez, cuando Dios no encuentra a la persona indicada, Él prefiere posponer la obra. Y a través de usted diga, ¿y qué puede ser que haga que Dios ponga su mirada en mí? Solamente un corazón dispuesto. La gente valiente, la gente que tiene valor y coraje de ir y servirle al Señor. Ay, pero si caigo, pues te levantas en el nombre del Señor. ¿Me está oyendo? ¿Me están oyendo? Siervos, aleluya. No ve tu linda cara, no ve tu físico, no ve tu dinero, no ve que también hablas. Aunque hay predicadores que tienen voz de rata, ¿verdad? Con todo respeto. Pero Dios los usa. No importa la voz que tengamos, el Señor nos va a usar si Él ve en nosotros un corazón dispuesto para Él. Porque algunos son enviados a una misión y van de mala gana. Yo recuerdo cuando estudiaba en Tuxtla, el Instituto Bíblico, había ahí, el pastor tenía una carpintería y había un hermano que trabajaba en la carpintería y en un día de clases y debatieron con ese hermano. Yo me deleité, hermanos, porque el hermano que estaba trabajando en la carpintería sabía mucho de la Biblia. Casi le aplaudo a este hombre y lo admiré. Y luego le dije, oye hermano, con tanto que sabe usted de la Biblia, ¿pastorea usted alguna iglesia? Y me dijo, no, hasta se limpió las manos. No, siervo. Dice, es que él me mandó allá al kilómetro 4 a levantar una obra y me dijo que si yo iba me iba a dar 50 pesos semanales. Fui una vez y me dio mis 50. Fui otra vez y ya no me dio nada. Hay que lo atienda a él. Dije yo, qué decepción. A veces parece que vamos de evento en evento, de congreso en congreso, pero a la hora de enfrentar la batalla,
¿Qué voy a comer? ¿Dónde voy a vivir? Mi esposa come y yo también como. Y un montón de pretextos. ¿Y por qué cuando llega otra gente, allá donde dijeron que ese lugar es cementerio de ministerios, por qué esa gente sí progresa? ¿Por qué funda una iglesia y florece? Ya se dio cuenta que los filisteos siempre fueron unos tremendos contra Israel. Los filisteos cegaron, taparon los pozos que el padre Abraham había hecho para su hijo Isaac. Pero en los tiempos de Isaac, cuando Abraham ya no existía, Isaac vuelve a abrir los pozos y ¿qué cree? Encuentra agua. Y cuando lo corren a otra tierra, dice, bueno, me voy. Y allá donde va, abre otro pozo y ¿qué cree? Encuentra agua todavía y agua viva. Y los filisteos dijeron, el agua es de nosotros porque el terreno es de nosotros. Isaac dice, entonces, ¿qué quieren? Aparte que son malos siervos estos, son envidiosos. ¿Por qué si tú fuiste enviado y no aprovechaste la oportunidad? ¿Por qué cuando llega otro y florece te enojas? Grábese bien en su mente, Dios no necesita de nosotros. Y cuando Dios no encuentra a la persona indicada, ¿el que prefiere? Va a tardar más años, va a tardar más tiempo hasta que Dios encuentre un hombre conforme a su corazón. No sé qué tiempo vaya a pasar, no sé qué tiempo, hasta que Dios encuentra a alguien. Y alguien que tal vez diga, ¿tiene respaldo bíblico? Amén. Dice el Señor, y busqué entre todos los hombres a uno que se pusiera de pie y en la brecha delante de ese pueblo y delante de mí. Busqué y no hallé ni uno. ¿Usted cree que ser pastor es fácil? Siempre he tenido Timoteos al lado de mí. Me acuerdo de uno de ellos, un jovencito, me dice, pastor, ¿verdad que ser pastor es fácil? Me decía. Yo le decía, ¿por qué dices? Es que nada más hay que hacer reír a la gente. Ay, hijito, le dije, si querés hacer reír a la gente, métete de payaso. Que uno a veces dice algo que a la gente le da risa es otra cosa. Si el cristianismo es para valientes, el ministerio es para guerreros. Sí, el doble de valientes que solamente ser cristiano. Si usted le pregunta a cualquier pastor de los que están aquí si alguna vez ha querido tirar la toalla, le va a decir sí. Pero los hijos de Dios no andamos por emoción. La emoción es buena, pero no lo es todo. Los hijos de Dios no andamos por emoción, andamos por convicción. No andamos por lo que vemos, sino que andamos por lo que creemos. Porque es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Para ir a la guerra habían requisitos. Pero hay una palabra poderosa, Deuteronomio 21 dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y veas un ejército mucho más grande y poderoso que tú, no temas, porque Jehová tu Dios va contigo. ¿Qué palabra? Esa palabra me llena a mí, me cala. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, ya que todo lo vamos a tomar en guerra, ¿verdad? Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, dice, no temas. Tal vez traen buenos carros, caballos, jinetes, porque Jehová tu Dios que está contigo te dará la victoria. Porque estos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová de nuestro Dios tendremos memoria. Amén. Y dice la Biblia, el caballo y el jinete se preparan para la guerra, pero de Jehová es la batalla. Es decir que cuando nosotros vamos tenemos que ser valientes, porque ¿sabe qué encontré después del versículo 1 del capítulo 20 de Deuteronomio? Encontré que podía uno morir en la guerra. Hace 2 o 3 años que murió el apóstol Myles Monroe, dije, tras que también los apóstoles se mueren. Y le reclamé a la iglesia y le dije, ¿por qué no me lo habían dicho? ¿Y sabía usted que también los pastores se mueren? ¿Y sabían ustedes los que cantan que también los salmistas se mueren? O sea, había un riesgo. Porque más adelante dice el Señor, y cuando vayas a salir a la guerra, el sacerdote te bendecirá, pero antes de ir a la guerra te dirá, si alguno está recién casado
o comprometido, regrese. No sea que lo maten en combate y otro se duerma con su prometida. Si alguno construyó casa, regrese y habítela. No sea que muera en combate y otro habite su casa. Si alguno sembró una viña y no ha comido del fruto, no ha hecho su vinito, no se ha echado sus 2 que 3 copitas, regrésese, no sea que otro haga esto. Pero de ahí sigue otra lista. Dice, si alguno es miedoso, regrese. Si alguno tiene un corazón pusilánime, regrese. Si alguno tiene mamitis, que se regrese. Tiene mujeritis, regrésese. Colitis, gastritis, todo lo que termina en istis, va para atrás. Entonces yo entendí esto, dije, entonces en la guerra podía uno morir. Pero hay otra respuesta, que los que demostraban valor, Dios honra a los que le honran y desprecia a los que lo desprecian. Entonces los que demostraban valor decían, no, yo no tengo nada de eso, o es más, sí tengo un poquito de miedo, pero voy en el nombre del Señor. ¿Sabía usted que el valor no es la ausencia del miedo, sino el dominio del miedo? A mí me han preguntado, oiga, y cuando empieza un gran proyecto, ¿no le da miedo? Sí, le dije, me tiembla la carraca y las patas, pero voy en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque si no me levanto y peleo contra ese Goliat que viene con espada, con lanza, con jabalina, me va a aplastar. Pero si me levanto y hago guerra y voy contra él, en el nombre de Jehová de los ejércitos venceremos. No importa el lugar donde Dios te haya plantado, ahí vas a florecer, porque la presencia del Señor va contigo. Deuteronomio 20 da a entender que uno podía morir en combate, pero también el Señor recompensa a los que le honran. Por eso el rey David sabía esto. El rey David no murió en combate, murió de viejito. Y como tenía un montón de mujeres, y era mujeriego pues el viejo, ya bien viejito, cuando ya no se calentaba, le ponían una chavita ahí de 15 años que le calentara su espalda. Feliz el rey David. ¿Murió en combate? No, héroe de guerra. Le pedían 100 prepucios, traía 200. ¿Sí sabe qué es prepucio? Ahí se los dejo de tarea. Los que dicen, ¿qué era prepucio? Van a soñar con el prepucio. No, ahí lo investigan. Le decía, tráeme 100 prepucios de filisteos. Digo, 100 es poco, aquí te va 200. Mató 200 filisteos para pagar una dote de la que iba a ser su esposa. ¿Murió en combate David? Murió de viejito, con calefacción humana, lleno de años, dando órdenes, dando instrucciones, porque era un hombre conforme al corazón de Dios, porque el ingrato de Saúl no cumplió el plan, el mandamiento y el propósito de Dios, cuestionó el mandamiento. ¿Cuántos son el ejército de Dios? Las órdenes no se discuten, solamente se obedecen. Si a Saúl se le dio una orden, tenía que obedecerla, no cuestionarla. En cambio David no lo cuestionaba, él solamente obedecía. Por eso el rey David escribió en los Salmos, voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. ¿Por qué? Porque la diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová sublime es. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Les digo una palabra por el Espíritu. Siervos, no van a morir, no tengan miedo. Siente uno como que se va uno a morir en algunas luchas, pero no se muere uno. Se medio amensa uno, anda ahí todo uno directo, pero no se muere uno. Porque mayor es el que está con nosotros. Porque mayor es el que está con nosotros. Y Dios te está llamando a la guerra. Dios te está llamando a tomar el territorio que Él te ha dado, empezando con tu familia, empezando con el lugar. Y termino con esto. Algunos creen que es el lugar geográfico el que les va a dar éxito. Cuando nosotros en 1999 construimos un templo ya por el periférico norte, no había casas alrededor, el periférico ya estaba. Llega la iglesia, florece todo, pavimentan las calles, paran casas, hasta, mire, los hijos de Dios, hasta a los mundanos los bendecimos, porque pusieron negocios, porque llegaba la gente a la iglesia.
Y hubo personas de algunas denominaciones cristianas decían, hay que ir a poner una iglesia allá porque allá fue torre y es buen lugar. Y luego cuando nos venimos para acá, la gloria de Dios se vino con nosotros. Dios está aquí. El Señor nos visita constantemente. El Señor nos manda siervos como el apóstol para bendecirnos, para darnos una palabra. Dios está aquí. Y ahí nos venimos todos. Mire, hasta los mundanos estaban tristes. Me decían, no se vaya usted. Digo, lo siento, no me aprovecharon, bye. Yo una vez les digo, los invito a mi equipo, ¿no quieren? Bye. Dicen en mi tierra, que lo coma el chucho. Nos venimos para acá. Escucho nuevamente. Hubo gente que me dijo, aquí al lado en ese terreno grande, fulanos, unos famosos de aquí, van a poner un auditorio. Le digo, adelante, que el reino de Dios siga creciendo. El problema es que no tienen agallas, no tienen valor para hacerlo en el nombre del Señor, porque el Salmo 60:12 dice, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Cuántos toman esa palabra? Y ahora, esta verdad que quiero decirles, no es el lugar, es la persona, es el ministerio. Si usted le ha creído a Dios, aún así lo manden en el pueblo bicicletero más feo del planeta Tierra, ahí el Señor lo va a respaldar. Porque cuando Dios no encuentra a la persona indicada, no hay ningún problema. Él dice, prefiero posponer la obra a mandar ahí un cobarde pusilánime que tiene mamitis, mujeritis, gastritis y quién sabe, no, hasta sodomita es. Él prefiere posponer la obra. Esta tarde, se me ha acabado el tiempo, quiero invitarlo a que estemos de pie, por favor, un momento. Y doy gracias al Señor. Cuando el pastor Josué me avisó que iba a compartir, yo le dije, siervo, no me niego, pero yo más quiero recibir que dar. Y él me decía, no, tú tienes algo que darle al pueblo. Yo dije, amén, en el nombre del Señor. Y yo siento esta tarde por el Espíritu. Los pastores, pasen aquí enfrente, por favor, con su esposa. Y mientras ellos pasan, le demos un fuerte aplauso al Señor por estos guerreros, por estos príncipes. ¿Cómo que no hay pastores? Somos como 10,000 en el estado de Chiapas. Gloria a Dios. Pónganse en una sola fila, por favor, hay espacio de este lado, porque voy a hacer otro llamado. Ahora quiero llamar, pasen enfrente, los que sienten un llamado de parte de Dios, pero así que cuando tú oyes de llamado, tú lloras. ¿Sabe? Hay gente que está esperando que venga un ángel y le diga que va a servir. Otros están esperando una profecía de un profeta famoso. ¿Sabe? Cuando yo escucho testimonios que se le apareció un ángel, que no sé quién le habló. Hace muchos años yo le decía, Señor, pero tú nunca me hablaste audiblemente. Tampoco se me apareció un ángel. Tampoco vino un profeta y me dijo, así dice Jehová el Señor. Que no. Pero cada vez que yo escuchaba predicaciones de llamados del Señor, mi corazón se hacía pequeño. Y yo le decía, Señor, heme aquí. Cuando Dios te llama a través de tu pastor, a través de tu apóstol, por la obediencia Dios te va a respaldar. Pueden cerrar sus ojos un momento.
¿Cuántos de ustedes que pasaron tienen el valor de decirle esta tarde al Señor: Señor, si tú pospones la obra cuando no encuentras a la persona, ya no sigas buscando? ¿Cuántos pudieran decirle hoy, levantando la mano derecha: papito, ya no busques, aquí estoy yo? Dile al Señor: papito, ya no busques, aquí estoy yo. Nadie dijo que iba a ser fácil abrir brecha, echar pico y pala cuesta, pero lo lograrás. Lo lograrás porque el Señor va contigo y no morirás.